Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como ustedes ya saben, mi nombre es Josué Albert Ormazábal Morales y soy abogado de familia y derechos humanos de la infancia. Actualmente soy candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, por el partido Unión Patriótica, código ZB 43. Y en esta oportunidad he querido hacer el presente video para analizar mis principales propuestas como abogado de familia e infancia en la nueva convención constitucional. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Hemos querido invitar en esta ocasión a un especialista en derechos humanos de la infancia. eh, su nombre es muy conocido en el ámbito de, en el ámbito, ¿cierto?, de la protección infantil en Chile y en América Latina. Él se llama Isaac Rabellat, es de profesión abogado, eh, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y autor de una enorme cantidad de textos sobre derecho civil y derecho de familia, también derechos humanos de la infancia. Sus principales obras son participaciones en investigaciones por temas como el defensor de los derechos de la niñez en Chile, hacia un verdadero garante de su interés superior, publicado en Estudios Constitucionales, año 15, número 1, en el 2017. Eh, También la capacidad de obrar de la persona menor de edad no emancipada a la luz de el libro segundo del Código Civil de Cataluña, publicado en el año 2017. Y la toma de decisiones de los progenitores en el ámbito sanitario, a vueltas con el interés superior del niño, a propósito de la sentencia de la Corte Suprema de 3 de marzo del 2016. Entre otras cosas, eh, Isaac es autor de un sinfín de libros, investigaciones, y lo más importante, él ejerce como subdirector del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, CEDIA, de la Universidad de Talca, coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, integrante del Comité Institucional de Ética, Cuidado y Uso de Animales en Laboratorios CIECUAL de la Universidad de Talca, secretario general de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ADIA, y vocal del Observatorio de Derechos de la Infancia de la Generalitat de Cataluña, España. Vamos a esperar que se nos incorpore. Mientras nuestro invitado se nos une, quisiera comentarles que... ahí estoy entrando, ahí lo he conseguido. Perfecto. Ahí se me costaba, pero ahí parece que lo consigo. Muy bien. Mientras se nos suma Isaac, aquí ya está entrando. Ahí estoy. Perfecto, muchas gracias, Isaac. Quería comentarles lo que ha ocurrido la semana pasada, ¿cierto? Con este estallido en las redes sociales,
de una denuncia que vuelve a poner en el tapete la ineficacia, la, las irregularidades que podríamos considerar que existen a nivel del sistema de protección de la infancia en Chile. Y ese ha sido, bueno, de alguna manera el motivo de generar esta entrevista. Hola Isaac, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un placer estar contigo. Muchas gracias Isaac. La gente ya está informada un poco a grandes rasgos de tu trayectoria y quisiera que en pocas palabras me cuentes tú quién eres, por qué principalmente estás especializado en el tema de la infancia. Entiendo que tú no eres chileno nacido en Chile. Cuéntanos un poquito de ti, Isaac, por favor. Sí, bien rápido y agradeciendo este espacio, ¿no? No tan habitual que eso, personas que optan, ¿no? A este tipo de cargos, ¿no? A formar parte de todo este procedimiento traten los temas de niñez abierta y directamente, ¿no? Yo me formé, yo soy catalán, nacido en Barcelona, toda la familia en Barcelona, formo parte de lo que yo denomino, para mí es muy importante, una familia inclusiva, porque mi pareja Estefi, que vive conmigo aquí en Talca, en Chile, es paraguaya, de Asunción. Yo soy catalán y tenemos un hijo de casi 3 años que es chileno. Así que somos tres con tres nacionalidades, ¿no? Y resume un poco mi manera de ver el mundo, de ver la vida y de ver a los demás, ¿no? De mirada abierta, inclusiva y viva la diversidad en ese sentido, ¿no? Y para resumirlo, yo soy doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ya hice mi tesis doctoral en temas de niñez. Yo no hice la tesis doctoral, la verdad, para ser doctor, me daba igual ser o no doctor, para mí no es un aporte en particular, sino hizo la tesis doctoral porque era una oportunidad. Yo había hecho mi magíster también en Derechos de la Niñez allá en Barcelona y quería seguir trabajando, investigando en temas de niñez, y el siguiente paso era hacer el doctorado, y hice el doctorado para tener la excusa perfecta para seguir investigando en temas de niñez. Y ya me he dedicado siempre en mi carrera académica. Yo actualmente estoy en la Universidad de Talca, soy profesor de planta regular. Llevo casi 7 años ya en Chile, así que ya tengo un cierto recorrido en ese sentido. Me siento muy bien aquí, uno más. Tengo ahora un hijo de chileno, así que está claro que ya mi vínculo con el país es de por vida, no es algo pasajero, sino ya es de por vida. Y dirijo actualmente un centro de estudios sobre derechos de la infancia y la adolescencia en la Universidad de Talca, y soy el subcoordinador general de la Red de Universidades por la Infancia, ¿no? Que es una iniciativa casi única en América Latina y el Caribe, ¿no? Que actualmente somos 19 universidades, todas acreditadas, en que hay un compromiso no de un académico en particular o de un centro de estudios en particular, sino hay un compromiso desde el propio rectorado de esa universidad, y somos 19 universidades actualmente, de trabajar, ¿no? o dejar un espacio desde la academia también para los temas de niñez y adolescencia, ¿no? Y trabajamos conjuntamente. Hay muy buen entendimiento, no hay competitividad, sino que nos retroalimentamos y somos más fuertes como academia si vamos juntos, ¿no? En este caso 19 universidades, ¿no? Y es una iniciativa que partimos no sabiendo muy bien cómo iba a ir, pero de verdad es una iniciativa además que proviene de regiones, y por lo tanto estamos encantados y cada vez tiene más potencia, ¿no? Así es un poco un resumen de mi trayectoria así rápida. Bueno, Isaac, te agradezco. Entiendo por lo que me comentabas hace unos días atrás que tú estás también candidateándote en una elección bastante singular. ¿Me puedes contar de qué se trata, cómo te fue, ya, cuándo vamos a ver los resultados? Mira, y te doy una primicia porque el resultado es de hoy y no hemos conseguido. Estoy muy contento, de verdad. Voy a parecer político, ¿no? Que todos los políticos siempre están contentos, ¿no? Pero la verdad que desde una universidad de regiones, la Universidad de Talca, ¿no? La verdad que había otros candidatos muy potentes de área metropolitana, de las grandes universidades, ¿no? de área metropolitana, tanto de la Universidad de Chile como particularmente de la Católica, con unas candidatas muy buenas también, con una mirada tal vez diferente de lo que es la niñez, ¿no? Pero absolutamente también legítima. Y la verdad que solo había una plaza como representante de la academia, éramos 5 candidatos, hemos quedado ¿A qué segundos. cargo postulabas? Es el Consejo de la Sociedad Civil de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿no? Pero bueno, la Perfecto. persona que ha quedado, ¿no? Lo va a hacer también maravillosamente bien, y hemos quedado muy contentos porque hemos conseguido 1.600 votos, que no es poco para estas cuestiones, ¿no? Ah,
hoy han salido los resultados, pero verdad, feliz por todo el apoyo y el cariño recibido, lo digo de verdad, y nada, seguiremos, no desde este espacio, porque no estaré yo en este caso, pero desde otros espacios hay tantos para seguir dando, en el buen sentido de la palabra, la batalla en los temas de niñez y adolescencia, ¿no? Y con la particular visión que puedo tener yo en este caso, que es diferente probablemente a la que pueden tener otros profesionales de un ámbito tal vez más conservador, ¿no? Pero que es absolutamente legítimo, nada que decir en ese sentido. O sea, lo que podemos concluir más allá, que también me pasa a mí, como yo les explicaba a los auditores, yo también soy candidato en este momento a la Convención Constitucional, yo sí voy patrocinado por un partido, tú sabes que en el ambiente político chileno existen como los partidos tradicionales, que son los que actualmente tienen representación parlamentaria, y el partido en el que yo milito hace menos de un año, es un partido nuevo, joven, de izquierda, que involucra a mucha gente que viene haciendo un trabajo en los barrios, juntas de vecinos, activistas de derechos humanos como el que habla, ¿cierto? Y que instrumentalmente este partido tiene una existencia de aproximadamente 10 años, un poquito más, pero ahora último logra llamar la atención de toda esta gente que entienden que esta coyuntura que se produce con la posibilidad de una nueva constitución es viable, bastante más viable, participar o intentar entrar a la convención desde un partido que como independiente, porque tú sabes que la ley que abrió esta puerta generó cierto sistema electoral bastante complejo para los independientes, lo cual no quita que hayan partidos que también llega gente con una trayectoria ciudadana de larga data, y lo que yo te quería plantear es que sumando tu candidatura, la mía y otras que se están produciendo, la misma persona que quedó en este consejo que viene de la sociedad civil, en el fondo lo que uno puede entender es que el clima es bastante prometedor en relación a otras épocas, porque hoy día se está viendo que hay una cantidad de profesionales expertos como tú que han dedicado grandes esfuerzos a visibilizar el tema de los derechos humanos de la infancia, lo que marca un hito en relación a otra época. ¿Qué reflexión te produce eso a ti? ¿Por qué piensas tú que ha habido gente como tú, como yo, como la colega que tú mencionabas, que ha decidido, ¿cierto?, allá hace algunas décadas, dedicar en exclusiva, ¿cierto?, su trayectoria a la especialización en temas de infancia? ¿Qué fue lo que te movió a ti y cómo ves tú a la sociedad en ese sentido? Sí, yo creo, mira, lo mío es muy particular, lo mío fue una experiencia personal, la verdad. Fue una experiencia personal cuando yo era estudiante de Derecho en la Universidad de Barcelona, que tuve la posibilidad de hacer un intercambio o participar directamente en un proyecto con un profesor que era mío en aquellos tiempos, en la que había terminado ya la guerra de los ex-Balcanes, una guerra en el corazón de Europa, ¿no? En pleno siglo, finales del siglo XX, imperdonable que se permitiera eso en Europa, ¿no? Pero pasó. Entonces, en esa visita, que yo me gané una beca y fui con una delegación ahí de la Unión Europea, pues casualmente me llevaron a una visita que estuve en un orfanato donde niños y niñas que habían perdido a sus padres, huérfanos, habían quedado en la guerra, y además me di cuenta de lo que quería, ¿no? Yo era estudiante de Derecho y me di cuenta que desde ese momento ya tuve mucha suerte, ¿no? Porque vi lo que quería, a qué quería dedicarme y qué quería estudiar. Me di cuenta que por ahí iba mi camino, ¿no? De tal manera que dejé el viaje, no continué con la delegación oficial y me quedé, era un mes de julio y agosto, verano allá en Europa, me quedé todas las vacaciones trabajando en ese orfanato y me cambió la vida. Y cuando volví a mi ciudad, Barcelona, dije, yo tengo que cambiar todo mi estilo de vida, y ya me dediqué a hacer voluntariado con niños, aprendí a trabajar directamente con niños en los barrios de Barcelona también más complicados. Yo creo que la coyuntura actual, y trasladándolo, se están produciendo cambios, pero necesitamos mucho más cambio. Yo creo que todavía, y nosotros que hablamos desde el ámbito jurídico y que lo compartimos, los que nos dedicamos tanto desde el ejercicio de la profesión como del ámbito académico, como es mi caso, ¿no? Todavía los que nos dedicamos casi que o queremos focalizar nuestro mayor esfuerzo en los temas de niñez y adolescencia, todavía somos vistos en cierta medida como un poco juristas de segunda. Pero pues vosotros no sois abogados, pero vosotros hacéis cosas de trabajadores y trabajadores, con todos los respetos para ellos, trabajadores y trabajadoras, psicólogos, psicólogas, vosotros tenéis que dedicaros a otros temas, ¿no? Es decir,
oye, perdón, pues no, estás totalmente equivocado. No es un ámbito precisamente donde necesitamos juristas, gente del ámbito legal, formado con mucho nivel de expertise y que además necesitamos de beber de otras disciplinas, por supuesto, ser un poco todoterrenos, pero necesitamos estar formados con una manera de ver el derecho y entenderlo totalmente diferente. Y afortunadamente, poco a poco, empiezan a surgir profesionales que creen en eso, ¿no? Con independencia de lo que te digan, ¿no? Desde fuera, ¿no? Pero ¿cómo que te dedicas a eso? Si tú eres abogado, ¿no? Pues precisamente por eso me dedico a eso, porque hacen falta abogados y abogadas, ¿no? Que tengan esa pasión por esos temas como la que compartimos, ¿no? Nosotros, pero todavía queda mucho por avanzar en eso y reivindicar que somos abogados y abogadas de primera, como pueden ser cualquier otro de cualquier otro ramo del derecho, ¿no? Y que para menos somos menos, ¿no? Bueno, mira, yo comparto, me hace mucho sentido lo que tú estás comentando, porque en mi caso, el especializarme en infancia también tuvo que ver, bueno, con experiencia de juventud, la historia de vida que yo tuve, el barrio donde crecí, y ver la cercanía de historias de vulneración en tus amigos, compañeros de colegio, ¿cierto? Yo creo que eso ya desde joven generó una conciencia social en mí que se fue acrecentando en el tiempo, pero el hecho que gatilla mi trayectoria es que cuando yo entro a la práctica, me toca, cierto, entrar a una fundación de asistencia legal y social de la familia en Santiago, y ahí se me dio la posibilidad de litigar especializándome en familia, y pude conocer la realidad de los niños que eran destinatarios de procedimientos de medida de protección, y desde ese momento la verdad es que no quise tramitar nada más que no fueran causas de familia, y con el correr de los años tuve la hermosa oportunidad de postular y quedé preseleccionado a nivel nacional como candidato al defensor de la infancia en Chile, que fue un hito también histórico, porque en esa candidatura se creaba este servicio, lo que marcó un hecho sin precedentes para la historia legislativa de nuestro país. Ahora, sin embargo, es lamentable que a pesar de los avances que hemos tenido, volviendo al tema de lo que se supo en las redes sociales la semana pasada, una vez más surge el tema de los grandes defectos que todavía nuestro sistema de protección de la infancia en Chile adolece, ¿cierto? O de alguna manera evidencia, ¿no? Y es por eso que yo quisiera proponerte que discutamos sobre algunas de las propuestas que quiero llevar a la Asamblea Constituyente en caso de que tenga la oportunidad de ingresar como uno de las personas elegidas para desempeñar esa delicada labor. Y la primera gran propuesta que enarbolo en mi candidatura dice relación con algo que no he escuchado en otros candidatos, y que tiene que ver con la posibilidad de que en la nueva constitución se establezca, además de todo lo que va a ser la parte dogmática y orgánica que se va a regular, un capítulo especial de medidas de justicia transicional. Y creo que en materia de infancia, a diferencia de otras situaciones de violación de derechos humanos, desde el proceso en que salimos del gobierno dictatorial hasta el día de hoy, se han sucedido distintos gobiernos democráticos que lamentablemente, como ya lo podemos ver, no han logrado tomar en profundidad todas las situaciones que se producen a propósito del diseño o mal diseño de este sistema. Y desde esa perspectiva, mi propuesta tiene que ver con que la Constitución se aproveche de esa instancia para crear una comisión que reciba las miles de denuncias que sabemos que existen sobre supuestas vulneraciones de derechos a los niños y a los adolescentes que están hoy día internados tanto en residencias del Sename como en centros de detención del Sename. En este último caso me refiero a aquellos adolescentes que ingresaron por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente a propósito, ¿cierto?, de la revuelta social,
puesto que tanto los niños en residencia que han ingresado por medidas de protección como los adolescentes podrían estar siendo víctimas de vulneración de derechos al debido proceso, y en el caso de los que están en el procedimiento penal, de los jóvenes prisioneros de la devuelta, también estaría violándose, además de la Convención de los Derechos del Niño, del Pacto San José de Costa Rica, algunas de las normas de la Convención de Beijing, ¿cierto? Entonces, esa perspectiva, ¿qué opinas tú? ¿Es una apuesta demasiado atrevida? ¿Se justifica que la nueva Constitución plantee la posibilidad de crear una comisión de investigación, de revisión de las denuncias, ¿cierto? Y de búsqueda de soluciones alternativas a los casos de estos niños sobre el argumento de que esos niños y esos jóvenes, algunos de ellos, podrían no haber llegado a ser institucionalizados si tuviéramos una mirada de la legislación y de los tribunales que estuviera más a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Qué piensas tú sobre ese tema? ¿Es demasiado quimérico plantear algo así? Mira, yo creo que los que estamos en temas de niñez y adolescencia estamos acostumbrados a trabajar con temas quiméricos, como tú decías, ¿no? Es decir, tenemos una visión que nos llaman idealistas, ¿no? Pero bienvenido sea, ¿no? Porque a veces el idealismo, cuando lo perdamos, ¿no? Acabaremos, como le pasa a muchas personas, siendo autómatas, siendo robots y siguiendo a la manada, si me permites la expresión, ¿no? Con la propuesta que tú me indicas, me parece interesante, me parece, no diría arriesgada, sino me parece atrevida, más que arriesgada, pero sí que tengo claro una cosa, que es que a ver, yo creo que estamos tan al debe, que además lo dicen todos los políticos, eso les encanta decirlo, que estamos al debe con nuestra niñez y adolescencia, ¿no? Yo le quitaría el nuestra. A mí cuando se habla de nuestra, parece que ya nos la apropiamos una vez más, ¿no? Y estamos al debe con la niñez y la adolescencia, punto. Porque ellos ya tienen su propia voz y se autopertenecen, ¿no? Eso de nuestra, a mí me sobra siempre. Y todos los políticos lo dicen, los tradicionales, ¿no? Entonces, ese debe, estar al debe, yo creo que se debe plasmar en una especie como, cuando quiero decir borrón y cuenta nueva, me refiero que a partir del nuevo texto constitucional, el que surja, yo creo que el propio texto, y me parece muy interesante tu propuesta, debe hacer un guiño en el sentido de ese borrón y cuenta nueva no significa que vamos a no mirar lo que ha venido sucediendo hasta ahora, sino yo creo que para empezar de cero realmente con nuevo texto, necesitamos sanar todas las vulneraciones que se hayan venido produciendo, si queremos... Y que se están Correcto, produciendo hoy a eso me día. refiero, que se hayan producido hasta el preciso instante en que el nuevo texto constitucional se ha aprobado y todo el mundo se haga la foto, ¿sí? Hasta ese preciso momento una comisión o de otro mecanismo, ¿no? Que clarifique, visualice, dé la oportunidad de sanar todas esas vidas truncadas, ¿no? Me parece bienvenido, ¿no? Porque yo creo que para que partamos realmente con un nuevo contexto tenemos que partir todos y todas. No puede ser que el grupo de niños, niñas y adolescentes que han pasado y que están pasando por esas vulneraciones, bueno, les digamos algo así como no os preocupéis que a partir de ahora las cosas van a cambiar. Qué fácil es decirlo para los que estamos en una posición cómoda, ¿no? Y ellos me dicen, bueno, sí, lo que ha venido pasando hasta ahora, una comisión de investigadora en ese sentido que venga a esclarecer y que las personas, en ese caso niños, niñas y adolescentes, tengan la posibilidad de sanar, denunciar, visibilizar al nivel que ellos quieran, ¿no? Lo que han estado viviendo y viven durante tantos años, me parece sano, democrático y que realmente eso sí sería empezar a saldar las deudas con esos niños, niñas y adolescentes. No nuevamente enarbolar su bandera y luego, bueno, eso tirar tierra encima, porque yo creo que a eso no se le puede tirar tierra encima, porque hay muchas vidas truncadas y que, como estamos viendo la semana misma pasada, siguen estando. Nada ha cambiado, ¿eh? Nada ha cambiado, ¿no? Y tenemos un montón ya de informes que nos alertan. El diagnóstico está más que hecho y parece increíble que las cosas no cambien. Y no cambien porque no interesa que cambien, porque si no, no se entiende. Más diagnósticos, no se han diagnosticado la enfermedad a nivel interno, INDH, PDI, a nivel internacional, Comité de los Derechos del Niño. El diagnóstico lo tenemos por activa y por pasiva. ¿Qué demonios pasa que somos incapaces? Bueno, no somos incapaces, no interesa mover. Entonces, una comisión en ese sentido de justicia transicional, como tú comentabas, me parecería realmente hacerles un guiño real de creemos en vosotros y tenéis vuestra oportunidad para poder sanar vuestras historias, ¿no? ¿Se atreverán a hacerlo? Tengo mis dudas, la verdad, también te soy muy Sin honesto. duda, Tengo sin mis dudas. Por duda. eso da muchos miedos porque es abrir la caja de Pandora, ¿no?
justamente tú, esta pregunta que planteas me lleva a lo otro que te quería comentar, porque yo he visto como candidato en los conversatorios a los que he asistido y a otros que he ido como espectador, de que se le ha preguntado en general a los candidatos a la convención si la convención puede ir como a regular materias en detalle, ¿cierto? Y en general la mayoría se plantea sobre la base de que, claro, la naturaleza de las normas jurídicas de una constitución va más a lo general y lo específico debería quedar relegado a leyes que vayan complementando, que vamos a tener que pensar en que el ordenamiento en base a la nueva constitución va a sufrir una serie de mutaciones necesarias para adecuar el orden jurídico en general a lo que disponga como estándares mínimos la nueva constitución. Yo, obviamente que todo el mundo está de acuerdo en ello, por lo menos los que sabemos de la técnica del derecho no podríamos decir lo contrario, pero el pretender que por esa razón la constitución no pueda generar medidas de justicia transicional es desconocer la historia del constitucionalismo. Hay una obra de John que se llama Rendición de Cuentas, donde él analiza casos incluso de la época de la antigüedad, ¿cierto? Donde históricamente se ha visto que cuando se produce un cambio de ordenamiento jurídico a través de un estallido social, a través de un golpe de Estado, distintas situaciones, una vuelta a la democracia, el aplicar medidas de justicia transicional es una negociación social y jurídica necesaria porque se entiende que en el proceso hubo un costo humano cuando se instaló un gobierno autoritario en una sociedad y cuando se pasa a una nueva democracia, no solo se espera que cambie el orden jurídico a futuro, sino que también se haga cargo de la deuda que esos sistemas han generado. Y hoy día tenemos una deuda tan clara que la propia sociedad civil ha dicho, sin la libertad de los prisioneros de la revuelta, no va a haber una nueva constitución. Es una demanda prioritaria de la sociedad. ¿Por qué? Porque han habido muchos jóvenes que han perdido sus ojos, han sido torturados y están presos por la instrumentalización política de las medidas cautelares en los procedimientos penales. Y si analizamos el tema de Sename, ¿cierto? Cómo este promueve medidas de protección en los tribunales de familia que significan la internación institucional de niños, que muchas veces podrían no haber sido institucionalizados si hubieran tenido a lo mejor acceso a un debido proceso, una defensa jurídica letrada, e incluso pensando también que si el propio Estado es muchas veces la causa por la desigualdad social que existe en Chile, de estos hechos que después se le imputan a las familias, como por ejemplo los problemas económicos que se traducen en que el niño no termine teniendo todas sus necesidades bien satisfechas, se le responsabiliza a la familia, pero se invisibiliza la responsabilidad que tiene el Estado de no haber garantizado accesibilidad a derechos económicos y sociales. Entonces, esa perspectiva, muchas familias chilenas que tienen a su niño institucionalizado en estos dos tipos de instancias, reclaman de la violación de derechos humanos y creo que si no se lo pedimos a la Convención Constitucional, nos va a pasar lo que nos ha pasado con la clase política, que habiendo dictado el informe de investigación Sename 1, 2 y 3, hasta el momento no se ha producido una intervención para reparar la violación de derechos humanos de esos niños secuestrados institucionalmente. Sí, ese es todo un tema, ¿no? Ahí, ahora la verdad que nos va a faltar realmente, o ha faltado, yo creo que tenemos una falla endémica del modelo, del sistema de protección. Recordemos que en el propio texto constitucional actual del 80, ¿no? Por los motivos que sean, la niñez está absolutamente invisibilizada, no existe, y tenemos una oportunidad histórica de colocar a la niñez en el nuevo texto constitucional, pero yo creo que cometeremos, y es mi visión, y va un poco en la línea de lo que comentabas, cometeríamos un error histórico si nos conformamos solo en colocar 2, 3 grandes principios, los de siempre, que no digo que no deban estar, pero yo creo que deberíamos aspirar a algo más, ¿no? Y ese texto constitucional signifique como un pistoletazo de salida al nuevo Chile, en un sentido positivo. Todas las sociedades van evolucionando y hay crisis y eso significa, ¿verdad?, un salto cualitativo, no solo económico, sino también desde lo social, que a veces parece que Chile da un salto importante cualitativo, ¿no? Históricamente en lo económico, pero se ha olvidado del salto cualitativo, se ha olvidado de la gente, en este caso se ha olvidado de esos niños y de esas niñas, ¿no?
Por tanto, yo creo que el proceso del nuevo Chile que se nos viene, uno, debe incorporarlos a ellos y a ellas, particularmente a aquellos que han sido especialmente vulnerados, y dos, necesitamos este procedimiento de reparación. Necesitamos el procedimiento de reparación que puede adoptar, y yo creo que ese procedimiento de reparación también sería un grave error si lo politizamos. Exacto. Se utiliza como instrumento estratégico, ¿no? de una clase más progresista con respecto a la conservada. ¿No? Es un proceso de reparación del Estado, que han pasado gobiernos de distintas tendencias en los últimos decenios. Es una reparación del Estado con respecto a esos niños, niñas y adolescentes, despolitizado. Tampoco sería bueno que nadie enarbore la bandera, ¿no? Agrediendo al otro sector. Yo creo que también sería un error porque estaríamos nuevamente utilizando, vulnerando institucionalmente nuevamente a esos niños, niñas y adolescentes para dañar al otro. Yo creo que no, debemos repararlos y tiene que aparecer algo, se tiene que decir, ¿no? No podemos mantenernos silenciosos. Veremos si en esa vorágine de propuestas que va a haber, estas realmente se van a priorizar, ¿no? Porque espero equivocarme, ¿no? Pero, ¿no? Me da la sensación que nos conformaremos con incorporar, que debe, pero el principio de interés superior del niño, la autonomía progresiva y poca cosa más, ¿no? Igual Exacto. le reconocemos como sujetos titulares de derechos y ahí quedó todo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir más allá ahora, ¿no? Y ese proceso que tú comentabas de reparación, yo creo que es fundamental, porque si no, el nuevo texto, por bien que esté el redactado del articulado, van a ser cojo. Yo creo que van a hacer cojo, ahí va a faltar algo, ¿no? Isaac, yendo ahora a otras propuestas que también forman parte de mi programa como candidato y que tienen directa relación con lo que decías tú, mi segunda propuesta tiene que ver no solo con infancia, sino que en general, en la Constitución actual tenemos un artículo 19 que reconoce algunas libertades. La gente piensa que son derechos, pero algunas de ellas están formuladas más bien como libertades, por ejemplo, la libertad de trabajo, la libertad de opción en materia de prestaciones de salud, distintas cosas así. Pero en el proceso constituyente se sabe que en la experiencia comparada se ha dado un fenómeno de establecer derechos, no solo libertades, sino que derechos y más aún garantizar esos derechos, que nuestra Constitución también tiene un problema técnico que no otorga serias garantías a los pocos derechos que están reconocidos ahí. Lo que se ha hecho en otros países es regular capítulos específicos de derechos para distintos tipos de sujetos, porque al regularlo de manera específica, lo que se hace es reconocer que hay distintos tipos de necesidades que identifican a los distintos sectores de la población. Entonces, elevar las garantías constitucionales, ¿cierto?, a través de una explicitación de los derechos, entendiendo las diferencias que existen en cada grupo, nos llevaría, por ejemplo, a proponer un capítulo especial de derechos, de reconocimiento de derechos para las personas menores de edad, para la tercera edad, para la mujer, para la comunidad, ¿cierto?, LGBT o disidencias sexuales, para los pueblos originarios, los trabajadores. Reconocerles derechos a nivel de rango constitucional va a elevar en cierta medida las garantías, porque no van a quedar sujetos a la interpretación arbitraria de los distintos funcionarios que tengan que intervenir en esas materias. Entonces eso ya tiende a darle una mayor fortaleza. Sobre ese capítulo, en lo específico, en relación a las personas de las disidencias sexuales, tenemos que hay parte de esa población que es menor de edad. Entonces, a mí me interesaría, más allá de saber si los incluimos dentro del capítulo de derechos de la infancia o del capítulo de derechos que reconozcan la diversidad de opciones sexuales, ¿qué preocupación te manifiesta a ti el proteger constitucionalmente a los menores de edad que hoy día se reconocen no binarios o de las distintas opciones que se están produciendo? ¿A qué nos deberíamos enfocar, hacia dónde deberíamos dirigir el debate en la protección de ese especial tipo de infancia que hoy día está tan invisibilizada? Sí, es todo un tema también, ¿no? Toda una pregunta, ¿no? Y además también estamos al debe, particularmente con temas de diversidad sexual y de cuestiones identitarias, ¿no? Identidad y expresión de género, ¿no? No olvidemos que la ley de identidad de género, yo digo siempre, y perdón, la mal llamada ley de identidad de género que tenemos en Chile, porque no es una ley de identidad de género,
Es una ley que permite, bienvenida sea, pero es una ley que permite la modificación de la inscripción registral del nombre y sexo, punto, no hace nada más. Una ley de identidad de género tiene que ser mucho más transversal, integral, ¿de acuerdo? Y esta nos la vendieron porque interesaba políticamente como una ley de identidad de género, pero no lo es. Y además, la ley que tenemos actualmente deja fuera a niños y niñas por debajo de 14 años, porque ni tan siquiera les admite la posibilidad, ni con sus representantes legales, de que puedan llevar a cabo esa modificación registral, ¿no? Pues nuevamente ya los adolescentes, siguiendo un trámite ante el Tribunal de Familia, y atención, la legitimación activa para iniciar el trámite no la tienen los propios adolescentes, sino lo que la tienen sus apoderados, ¿no? Estamos hablando del derecho a la identidad, no más inherente al sujeto que la identidad, que saber quién es. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que aprovechar también el texto constitucional desde estos temas y de perspectiva de mirada de niñez para incorporar definitivamente y para ver que también la niñez y la adolescencia, aunque nos asuste o que asuste a ciertos sectores, es diversa. Exacto. Tendemos a colocar a la niñez y la adolescencia como si todos y todas fueran iguales, desde distintas perspectivas. Una sería el tema de diversidad sexual, pero desde muchas otras perspectivas parece que todos son iguales. Y hay la misma diversidad que podemos encontrar en los adultos, la encontramos en la niñez y la adolescencia, ni más ni menos, exactamente la misma diversidad. Abro paréntesis, por supuesto, siempre que les demos la libertad y los espacios suficientes para que ellos puedan, y ellas, ser ellos mismos y ser quienes realmente son, y no, ¿verdad?, que les tengamos medio coartados y que parecen que todos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, yo creo que la Constitución tiene que hacer un guiño a eso, a también que la visión de diversidad abarque, y cuando pensemos, y que quede claro que cuando pensemos, si hay un apartado específico, ¿verdad?, para la población LB, bueno, depende cómo lo veamos, ¿no?, LBQ+, ¿de acuerdo? Sí. Que haya clarísimamente que dentro de ese colectivo también quedan incluidos niños, niñas y adolescentes de la diversidad y que no quedan fuera, ¿no? Porque si no, esos temas yo sé que asustan, ¿verdad? Sí. Y se nos habla de ideología de género y que no. Miren, oigan, la ideología de género no existe. Es un mito que se ha generado desde la ultraderecha porque les da miedo abrir estos temas. Así de claro lo digo yo, no tengo ningún tapujo en decirlo y respeto a quien diga lo contrario, ¿eh? Pero que yo trabajo directamente en talleres de derechos con niños, niñas y adolescentes trans, aquí en Chile, y son niños, niñas y adolescentes absolutamente como cualquier otro niño ni adolescente si tiene el espacio para poder ser realmente él y nada que lo coarte. Por lo tanto, yo creo que la Constitución tiene que mirar a la cara también a esos niños, niñas y adolescentes y decirles, vais a tener vuestro propio espacio desde la diversidad y va a ser un espacio absolutamente inclusivo. Y es la Constitución de todos y todas. Bueno, este tema es súper en boga porque entiendo que mañana justamente se conmemora el Día de la Visibilidad de las Personas Trans. Efectivamente, mañana es el Día Internacional de Visibilidad de las Personas Trans, ¿no? Y aquí yo hago un llamado, ¿verdad?, a que entre todos y todas respetemos al otro por quién es y que normalicemos de verdad todas estas cuestiones. Yo podría explicar, sé que vamos muy mal de tiempo, pero una experiencia que el año pasado ya no, porque con mis estudiantes de la Universidad de Talca lo celebramos, ¿no? Y decidimos, porque ellos me lo pidieron, hacer un conversatorio a la tarde, ¿no? El año pasado no por pandemia, el anterior, y decidimos simplemente una cosa tan sencilla, mirad, tan absurda como esta. Decidimos que para ir al conversatorio, simplemente todos los que íbamos, nos íbamos a pintar, imaginaros, las uñas de colores. Yo al salir de casa por la mañana me pinté las uñas de colores, ¿sí? No os podéis ni imaginar, solo por pintarme las uñas de colores, la de veces durante ese día, 24 horas, que tuve que dar explicaciones por algo tan absurdo como llevar las uñas pintadas de colores. Eso me dio de verdad, parece una tontería, una experiencia de vida, porque para mí en definitiva era como un juego, eran 24 horas, ¿de acuerdo? Y no me importaba explicar y me iba perfecto para decir qué día era, ¿no? Pero ahora imaginaros de verdad una persona que no es un juego, que no son 24 horas, ¿no? Y particularmente un niño ni adolescente trans que tiene permanentemente que validarse con respecto a terceros de quién es. Es terrorífico, es una experiencia de verdad terrorífica que no la quiero para nadie, ¿no? Por tanto, invito mañana, el Día de la Visibilidad Trans, ¿no?, a eso, a que de verdad rompamos estereotipos y permitamos a la gente ser feliz, también a niños, niñas y adolescentes, siendo quienes son.
Isaac, me adhiero plenamente a tus palabras y lo que me decías recién me lleva a pensar en otro tema que también a nivel de esta regulación de un capítulo especial de derechos de la infancia, a mí me parece que no podríamos omitir, que además obviamente de reconocer a los niños como sujetos de derechos y la consagración del principio del interés superior del niño, que lamentablemente por tiempo no vamos a poder analizar. Tú sabes que ese principio está regulado a nivel genérico en la Convención de los Derechos del Niño, y la doctrina internacional ha desarrollado una metodología de cómo encontrar en cada caso que se investiga de un niño a nivel de procedimiento administrativo o judiciales, cuál sería la decisión que refleje ese mejor interés superior del niño, y se propone analizar las necesidades insatisfechas, las alternativas que genera la familia y el extensa, incluso la comunidad, ¿cierto? Para que en esos dos elementos el operador pueda optar por la alternativa más conveniente según las probabilidades de buenos resultados que esa medida pueda tener, y que ese análisis quede establecido, ¿cierto? En la decisión que toma, para poder, en caso de que el resultado que se espera no se cumpla, pedir que se modifique esa decisión. A eso se le llama la dotación de contenido o la argumentación del fallo, como decimos los abogados, ¿no? Eso también debiera estar regulado a nivel constitucional para ponerle también cortapisa, cortafuego a lo que es hoy día el ejercicio de una interpretación ideológica del principio del interés superior del niño. Pero quiero llevar este tema específico de cómo nosotros interpretamos las situaciones donde estamos llamados a participar, a intervenir, en particular en materia de lo que tiene que ver con el concepto de familia. Se ha dicho por los distintos candidatos que obviamente la idea de familia como núcleo fundamental de la sociedad ya está consagrada en nuestra Constitución, pero con una tendencia de marcado enfoque, podríamos decir, escolástico o de valores cristianos, judeo-cristianos, y que ha hecho como un problema para adscribir a la protección de la familia las nuevas familias que se han producido en la sociedad moderna, la homoparental, la monoparental y las demás, las familias recompuestas, ¿cierto? Las familias por integración, un sinfín de formas que hoy día existen. Sobre esa base, un derecho específico que la comunidad internacional ha planteado es el derecho del niño a la protección de la continuidad de sus relaciones afectivas con sus adultos relevantes, sean o no parientes sanguíneos. Esto lo plantea Goldstein, un autor que ya en la década de los 70, desde un enfoque psicoanalítico, realiza una investigación sobre cómo determinar el interés superior del niño en los casos donde se peleaba la custodia. Y esto está tratado en 3 obras muy completas que se hicieron, y hay una compilación que hizo Mary Beloff donde cita parte de los artículos de este autor que establecen esta figura que te acabo de mencionar. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros pensamos en este concepto que elabora el autor llamado la paternidad psicológica, que es cuando el niño percibe desde su experiencia psicológica y afectiva que tiene un vínculo con una determinada figura parental, que puede ser o no un pariente. Por ejemplo, cuando una persona se separa con un hijo, ¿cierto? Y resulta que rehace su vida con una nueva pareja, y el padre biológico no continúa vinculándose con el niño, y quien asume la figura, ¿cierto?, de paternidad psicológica para el niño es la nueva pareja de la madre. ¿Qué pasa si en un momento X esta madre posteriormente fallece? En la legislación actual, el padre biológico sería el primero en reclamar la titularidad del cuidado personal y asumir incluso la titularidad de la administración de los bienes que pudieran haber quedado en el patrimonio de este niño como herencia por parte de la madre. Pero eso invisibilizaría
el vínculo afectivo que tiene el niño con su padrastro, que fue quien en la práctica lo terminó criando. Entonces, se ha dicho que este derecho de protección de la continuidad de la relación afectiva debe ser establecido como un derecho a nivel de texto legislativo y ojalá constitucional. ¿Qué te parece eso a ti, Isaac? Sí, mira, o sea, ahí habría que medir muy bien, ¿no? Qué va en la Constitución y qué fruto de la Constitución, la nueva Constitución me refiero, generase ese efecto dominó que llevase a modificar, actualizar, modernizar la legislación civil, código civil, la normativa que corresponde a nivel interno. Porque como muy bien has apuntado tú antes, por técnica legislativa, en algunos aspectos la Constitución no puede entrar tan al detalle por una cuestión también de supervivencia de la propia Constitución para que pueda durar un periodo de tiempo extenso, ¿no? Mira, yo varias cosas que me sugieren lo que tú has comentado, ¿no? Lo primero, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Pero de verdad que en pleno siglo XXI, año 2021, mes de marzo, ¿no? Sigamos teniendo que debatir sobre los modelos de familia. Yo creo que ha llegado un momento en que tengo un profesor en la facultad que les dice a sus alumnos, cuando explica derecho de familia y no se complica, les dice, miren, voy a dar el concepto de familia. Lo que ustedes tienen en casa y con lo que se relacionan, cada uno, habrá tanta diversidad y modelos de familia como estudiantes hay en ese aula, 40, 50, eso es familia. Y eso debería ser familia, ¿no? Que vincula o entronca bastante con lo que tú comentabas, con esa idea de la paternidad o la maternidad psicológica o afectiva, ¿no? Y además, fíjate que esto tiene una particularidad, que es darle la vuelta a la institución familiar, que nos fijamos realmente y colocamos al primer nivel al niño, niña, adolescente. Lo que es prioritario es el derecho de ese niño, niña, adolescente a relacionarse con esos, sean parientes o no, con esos adultos referentes que están velando o están garantizando el desarrollo integral de su personalidad, con independencia que sean los padres y madres biológicos, o sea el padre o madre adoptivo, o el vecino del quinto, que es quien realmente ha atendido, el abuelo o la abuela, a veces, ¿no? Recupera ese rol, a veces también. Yo creo que va por ahí. Si lo vemos desde la perspectiva de la niñez, lo que tenemos que buscar, y el Comité de los Derechos del Niño también va en esa línea, ¿no? De darle esa vuelta y decir, oiga, no, aquí lo importante es la persona que da esa estabilidad afectiva al niño, niña, adolescente. Si esa persona es el tío o la tía, ¿no? Hay que garantizar que el niño, por mucho que se rompa la relación de pareja o que se peleen esos padres con el hermano o la hermana de lo de ella, hay que garantizar el derecho del niño. Y eso es la Constitución, yo creo que sí que puede hacer un guiño a eso, abriendo el concepto de familia y transformándolo también de que el concepto de familia se genere desde el propio niño o niña, lo que eso ahora nos interesa, y no desde la perspectiva adultocéntrica. Y con lo que tú también comentabas, y soy breve, eso me recuerda a mí mucho también lo que pasa con la adopción de la que antes hablaba, ¿no? Si tenemos clarísimo que para que una adopción funcione, es el niño o la niña el que tiene que adoptar a los padres, no al revés. Porque cuando un niño o una niña no quiere que la adopción funcione, ya os aseguro yo que pueden ser los mejores padres y madres del mundo. No va a funcionar la adopción. Es decir, realmente quien tiene la clave y donde tenemos que darle el enfoque es que el niño es quien realmente adopta a esos adultos como las personas referentes, afectivamente sobre todo, y que les va a entregar, va a confiar en ellos, ¿no? No al revés, no es realmente el adulto, nos creemos que es así, pero no funciona así. Los que trabajamos con niños y hemos trabajado en adopción sabemos, y en acogimiento sería exactamente lo mismo. Para que funcione, es el niño el que adopta o acoge al adulto de referencia, no al revés, no al revés. Yo creo que en la Constitución, ¿cómo podemos incorporar eso? Dentro del concepto de familia, ver cómo abrimos la familia, sobre todo cuando hable del niño o la niña, y que ese concepto de familia sea realmente esa afectividad, esa relación psicológica, el adulto referente para ese niño y que garantiza el desarrollo integral o adultos en plural que garantizan el desarrollo integral de la persona, y romper también con esa lectura tan tradicional todavía de familia que ya no se la cree nadie. Mira, Isaac, tú has tocado o me has leído completamente cuando dices que en el fondo lo que debemos hacer es darle una consagración constitucional a lo que es de alguna manera la mirada del niño que pudiera estar en estas situaciones y de alguna manera dejar atrás, superar la mirada adultocéntrica que es la que se percibe, con la cual se ha diseñado toda la institucionalidad jurídica que dice relación con la infancia. Efectivamente,
a donde apuntamos con estas propuestas es a instalar desde la Constitución ya no solo al niño como sujeto de derechos, sino que la mirada del niño respecto de cómo espera que sus derechos les sean respetados y garantizados. Pero esto nos lleva a un último tema que por tiempo ya vamos a dejarlo planteado solamente. Cuando hablamos del adultocentrismo, yo en lo personal soy de la opinión que al mismo tiempo estamos hablando de la pugna de intereses entre los niños y determinados sectores de la población. Porque el adultocentrismo es imponer al niño la mirada adulta, pero la mirada adulta a su vez no es cualquier mirada adulta, hay varias miradas adultas. Está la mirada desde la perspectiva, o más que desde la perspectiva de la ideología de género, ¿cierto? Si un padre machista va a tener una mirada respecto a su hijo, donde va a trasladar o trasvasijar ciertos mandatos de roles de género que forman parte de su ideología machista. También puede pasar que por distintos enfoques se enarbole desde un sector la bandera feminista y también pueda, en un caso determinado, imponérsele al niño una decisión que viene inspirada sobre esta doctrina. Y así podemos ir mucho más allá y hablar de distintos tipos de toma de posiciones respecto de cómo creemos que debemos resolver el tema de la infancia, pero la más delicada de estas posiciones es cuando se imponen los intereses del Estado, de los funcionarios públicos o de los órganos que colaboran con los funcionarios públicos, como la red de colaboradores del Sename, porque ahí se ha denunciado durante las últimas décadas que además de intereses de corte ideológico, hay intereses de carácter económico que influyen en la toma de decisiones de la autoridad respecto a un determinado problema de la infancia. Y te cito, por ejemplo, por qué se sigue fomentando la adopción como un mecanismo de protección de los derechos de la infancia, como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial la adopción era de alguna manera, jugó un rol de protección de la infancia muy importante porque hablamos de niños que en la mayoría eran huérfanos producto de la guerra. Sin embargo, hoy día a los niños se los dan adopción. Muy pocos de ellos son en realidad huérfanos. La mayoría están internados en residencias del Sename por medidas de protección que ya sabemos, en algunos casos, han dado cuenta de un alto nivel de autoritarismo y de infracción de derechos del debido proceso, de defensa jurídica, acusaciones falsas, un montón de elementos que podrían ser tomados en consideración y terminar llevándonos a la conclusión de que esa adopción es una medida demasiado intensa, demasiado extrema para abordar la situación particular de ese niño. Y la respuesta que se da es que ahí podría haber operado intereses de corte funcionario, institucional, estatal, que son contrarios a los intereses de ese niño en particular. Por ejemplo, si el niño fue vulnerado, pero no tan gravemente, que se hace obligado a renunciar a su historia familiar, a sus vínculos afectivos con su familia de origen, con los primos, con los tíos, con la abuelita, ¿cierto? Eso hoy día se ve como algo demasiado intenso, demasiado dramático. Entonces, de esa perspectiva, fomentar, por ejemplo, medidas como la familia alternativa permanente, que puede ser jurídicamente válida conforme al capítulo Las guardas del Código Civil, o sea, la figura del tutor o curador, que responde ante la ley, que tiene al niño a su cargo permanentemente, ¿cierto? Pero que no por eso necesita extinguir los vínculos con su familia de origen. Hoy día se cree que se privilegia la adopción o la institucionalización y se desincentiva el programa de las familias permanentes. ¿Por qué? Porque habrían intereses de carácter económico en relación a los gestores de los sistemas de protección en Chile. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, has descrito un poco la realidad en que nos encontramos y que yo creo que está absolutamente en crisis, ¿no? Y en tela de juicio, ¿no? Es ese modelo, ¿no? En que el Estado ha hecho, permítame la expresión también, ¿no? De esa dejación de funciones, ¿no? Esa derivación al sector privado. Y sector privado, ahora no vamos a colocar a todo el mundo en el mismo No, saco, pero claramente.
Sabemos que algunas organizaciones, y sabemos precisamente de quién estamos hablando, ¿no? Que parece que priorizan más la cuestión crematística económica, ¿no? Las sumas de dinero que se mueven detrás, que son millones de pesos, a realmente la verdadera atención, ¿no? O atender de manera adecuada a esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Yo creo que el error histórico también, y que ahora estaríamos en un momento clave para revertir, no va a ser fácil porque hay muchos intereses detrás, sería precisamente haber dejado esa dejación de funciones a ese sector privado y que el tema ni se haya convertido en un negocio muy lucrativo, ¿no? Y entonces nos encontramos con lo que se encontramos, un empoderamiento, ¿no? de determinados organismos colaboradores que, claro, ahora no es tan fácil sacarlos permítanme, de ese lobby que generan, que presionan permanentemente incluso en la elaboración ya no solo del texto constitucional, sino de las leyes que se están elaborando actualmente para intentar revertir la situación. No es fácil, porque es una situación también que lleva años arrastrándose, ¿no? También durante tiempo y tiempo se ha estado tapando muchas de esas vulneraciones que provenían, ¿no? de algunas de esas grandes entidades colaboradoras, de esas OCAs, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento también de transparentar eso y realmente, si se cree, más allá del papel, potenciar la figura de las familias o de las diversas modalidades de acogimiento, ¿no? Me refiero a acogimiento familiar más allá del acogimiento residencial. Que no sea un mero canto de sirenas, de que vamos a priorizar de acuerdo con la normativa internacional las familias de acogida. No, no. Concretamente, eso podemos, que lo diga la Constitución, pero luego cuando lo hagamos descender, a ver, dígame cómo vamos a conseguir que haya esas familias. ¿Qué incentivos fiscales van a tener esas familias de acogida? ¿Cómo las va a apoyar el Estado económicamente? ¿Qué acompañamiento, ¿no? terapéutico, psicológico van a tener esas familias para que no se queden, no se sientan solas, ¿no? Pensemos que a veces no idealicemos tampoco esos niños, niñas y adolescentes. Son niños y adolescentes que a veces han recibido severas vulneraciones, ¿no? A veces todo el proceso de trabajar con ellos, los que trabajamos con ellos, no es sencillo, y es cierto, y es normal, ¿no? Ellos muestran su rabia, su ira, ¿no? Porque no entienden a veces lo que están viviendo, ¿no? Pero esas familias, se nos tiene que explicar todo eso. Yo no me conformo con, no, a partir de ahora, no. Por ejemplo, y salgo de la Constitución, la nueva ley del nuevo servicio que ya está aprobada y que entra en vigor en octubre de 2021, dice en uno de sus artículos que cuando entre en vigor esta norma, no va a haber siempre que haya un niño por debajo de 3 años que sea víctima de una grave vulneración, en ningún caso va a ir a una residencia, sino que siempre va a haber familia de acogida. Pero no nos explica nadie cómo vamos a garantizar tener el número de familias suficientes y preparadas para poder llevar a cabo esos acogimientos familiares. Ya basta, ¿no? de utilizar estos temas políticamente. No me vale con que lo coloquen, sino explíqueme cómo, qué inversión real va a haber en esas familias, que es lo ideal, para que tengamos familias de acogida en Chile que puedan dar cobertura a esas necesidades, ¿no? Yo creo que Y la en Constitución más, tiene... Sí, sí. ¿cómo garantizamos que ese niño que sale de su familia de origen, es entregado a una familia de acogida, no genere, ¿cierto?, un nuevo desarraigo y el trauma asociado al desarraigo cuando él ya genera vinculación afectiva con esa familia? Los estudios internacionales plantean que esta vinculación afectiva podría producirse en un margen de 3 meses aproximadamente, que el niño desarraigado de una familia y entregado a otra se identifica efectivamente, y luego, pasados los 3 meses, él ya genera expectativas de futuro con ese nuevo grupo familiar. Y sin embargo, en las normas internas del Servicio Nacional de Menores, se plantea que los programas de familia de acogida no son permanentes, como lo que yo te estaba planteando hace unos minutos, sino que son transitorias, pero se permiten que lleguen hasta 2 años estando a cargo de una familia. O sea, el niño en 2 años ya generó una nueva proyección psicoafectiva y lo separamos, y a lo mejor lo mandamos ni siquiera a una tercera familia, lo mandamos a una residencia porque no tenemos adoptantes. O sea, el tema de la familia de acogida, como está diseñado en los programas hoy día, podría ser una nueva causa de vulneración de derechos. Si vamos a hablar de familia alternativa, hablemoslo en una figura que garantice estabilidad, como la que yo te decía. ¿Por qué no ocupar la institución de las guardas si las guardas están sujetas a un control jurídico y judicial que responsabiliza
a esa familia en forma permanente de ese niño, y si ese niño es vulnerado, esa familia tendrá que enfrentar las consecuencias legales que eso implique. Entonces yo no veo cómo se justifica esto de la gestión de los programas de familia acogida, a no ser que sigamos pensando en la lógica privativista de las subvenciones. Pero yo creo que esa lectura privatista que tú comentabas, ya nos hemos dado cuenta que es un verdadero fracaso, casi un fiasco por años, ¿no? Por lo tanto, seguir apostando por eso es como seguir apostando al número perdedor. Es que, ¿qué más hace falta para ver que ese no es el modelo? Por supuesto que la sociedad civil, las OCAs tienen que estar ahí colaborando y pueden dar servicio, pero hay que reconfigurarlo de arriba a abajo, ¿no? El Estado tiene que recuperar el control en el sentido positivo, ¿no?, de la vida de esos niños, ¿no?, que están en situación de vulnerabilidad, ¿no?, y que el control no esté en manos del sector privado, no tiene ningún sentido, ¿no? La tutela, la curaduría, el control, me refiero en cuanto al cuidado real de esos niños, corresponde al Estado, ¿no? Al Estado. Yo en ese sentido y considero que hay y eso tendríamos que modificarlo también, ¿no? Es decir, las medidas de protección, vamos a ver, no tiene que ser el niño al que se adapte al tipo casi que poco dinámico, poco flexible, al catálogo de medidas protectoras que tengamos, ¿no? Tiene que ser al revés, la medida tiene que adaptarse como un guante a la Así necesidad de cada es, niño que recibe una situación de vulnerabilidad. Hay que así tener es. una gama suficiente de programas de acogimiento, a lo mejor un niño o niña que todavía es recuperable en la familia biológica, en ese sentido, tal vez un acogimiento temporal es bueno, Sí, pero claro. puede haber muchos otros casos, como tú comentabas, que desde el segundo número uno vemos que revincularlo con la familia biológica es prácticamente misión imposible. No tiene ningún Exacto. sentido que empleemos un acogimiento temporal y que dure 2 años. 2 años para un niño a esas edades es una eternidad, como tú comentabas, ¿no? Entonces es un contrasentido que digamos que es una medida temporal en un acogimiento con una familia que dura 2 años. Oiga, ahí eso es absurdo, no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, generemos mayor dinamismo y flexibilidad en esas medidas. Y lo último que quería comentar, pues sí que estamos muy mal de tiempo, también repensemos en la adopción. Para mí la adopción, lo digo de verdad, no debería ser una medida de protección. Para mí la adopción es un tipo de filiación y tendría que Exacto. recibir el tratamiento como el resto de tipos de filiación, como ya muchos ordenamientos jurídicos se han hecho. Y sí que valoremos lo que puede haber niños que estén en el ámbito, no solo, ¿no?, en el ámbito protector, que puedan ir a otra familia en ese sentido vía adopción, pero la adopción es un tipo de filiación, es un tipo de filiación. Para mí no es una medida de protección, sí los acogimientos, ¿no? Pero la Así es. adopción para mí es un tipo de filiación, porque ahí O ya sea, claramente... para que las personas que están escuchándonos les quede claro, la adopción en el fondo es una institución jurídica, pero lo que nosotros tenemos que poner énfasis en que el niño, para terminar siendo adoptado o incluido legalmente bajo este apellido familiar con todos los deberes y obligaciones y derechos que eso implica, la calidad de hijo adoptado, primero se tiene que producir el fenómeno de la adopción afectiva que decías tú, va desde el niño hacia esa familia. Y para eso existe esta institución de las familias familias alternativas permanentes, porque la familia alternativa permanente se vincula con el niño, lo cría, satisface sus necesidades, y una vez que él ya forma parte en lo afectivo de esa familia, ya lo demás viene a ser un simple trámite, Correcto. ¿cierto? En algunos países se identifica de manera así, se llama acogimiento preadoptivo. Tan Exacto, sencillo familia como adoptiva eso, ¿no? simple Podemos dar, también, sí, le podemos dar diversos nombres, ¿no? exacto, Se trata de eso, de ese proceso de acoplamiento que acaba finalizando en un tipo de generando una filiación afiliación, correcto, que es así la es. adoptiva, ¿no? Pero ver la adopción como tal, como una medida de protección, también es un poco una barbaridad, ¿no? Es Porque anacrónico además. absolutamente sí. Isaac, por el tiempo hemos cumplido casi la hora. La verdad es que sería un tema de dejar para otras nuevas reuniones. Ha sido un honor escuchar a una autoridad en esta materia como eres tú, agradecerte infinitamente tu tiempo, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo y bueno, agradecerle a todos los que vean este video, pueden contactarnos a través de las redes sociales, tanto a Isaac como a mí, si desean que esta actividad la repliquemos con auditorio en el futuro. Y bueno,
pensar que esto también está dentro del contexto de mi candidatura. Ustedes han podido ver un poco cuáles son los fundamentos de las medidas que queremos proponer, y qué mejor que contar con alguien como tú para poder mejorar, opinar, trabajar sobre un diseño que permita darle una garantía efectiva a los derechos de la infancia, con quien nuestro país se encuentra tan al debe hasta el día de hoy. Muchas gracias, Isaac, te doy un abrazo grande, te felicito por lo que estás haciendo y bueno, quedamos en contacto. Mil gracias a ti, te deseo mucha suerte en tu candidatura y nada, y te agradezco enormemente que visibilices estos temas y además que los visibilices trabajando el tema en profundidad, ¿no? Que no es muy habitual, más allá de los eslóganes genéricos Exacto. sino que bajemos realmente, pisemos terreno, ¿verdad? Nos mojemos, nos embarremos los pies y realmente discutamos sobre esos temas. Así que mil gracias por estos espacios tan necesarios. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Ah, chao, un gusto.